Un saludo, amantes del misterio. Hemos viajado a las montañas de Madrid para desenterrar un secreto de 4 siglos. ¿Puede un monumento ser, al mismo tiempo, un templo sagrado y una prisión para lo desconocido? Detrás de la perfecta simetría del Escorial, se esconde la voluntad de un rey obsesionado con el orden cósmico y la batalla entre el cielo y el infierno. Un panteón real que alberga no solo los cuerpos de monarcas, sino también un laberinto de símbolos esotéricos y leyendas de ultratumba. Te invitamos a descifrar las claves de este enigma, una historia de obsesión, poder y fuerzas oscuras que te dejará cuestionando la verdad. No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Bienvenidos de nuevo a El umbral de las sombras. Hay lugares en el mundo que se erigen no solo con piedra y argamasa, sino con la densidad de sus propias leyendas. Monumentos que son, al mismo tiempo, el reflejo de un poder terrenal y la manifestación de un poder ancestral y oscuro. Hoy os invitamos a un viaje a las montañas de la Sierra Madrileña, un lugar donde el granito de la tierra se funde con los secretos de un rey, para descubrir un enigma que nos ha obsesionado durante siglos. Nos referimos a la imponente mole del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Se trata de una construcción que desafió los límites de la ingeniería y la fe en el siglo XVI, un tiempo de fanatismo religioso, de guerras de poder y de un oscuro interés por lo desconocido. Un tiempo en el que un rey, atormentado por su propia piedad, el monarca Felipe II, ordenó la creación de este coloso de piedra en un lugar que era, según los antiguos, una puerta al inframundo. A simple vista, el monasterio de El Escorial es un palacio, una basílica y un panteón real. Ha sido el destino final de la mayoría de los monarcas de nuestra historia después de su óbito. Una obra de una simetría perfecta, un canto a la razón y el orden. Pero a su vez, sus muros susurran historias muy diferentes. Historias de un perro fantasmal que aterrorizaba a los obreros durante su construcción, un can que era en realidad el guardián de una boca del infierno que el rey, con su megalomanía y su fe, quería sellar para siempre. Este lugar no es solo el reflejo de un hombre, es un laberinto de simbolismo esotérico. Se dice que su planta entera es un homenaje a un martirio en la hoguera, y que su diseño es una réplica terrenal de una construcción sagrada, el mítico Templo de Salomón. En sus silenciosos pasillos se oculta la llamada Sala de los Secretos, donde, según la leyenda, se susurraban verdades que no debían oírse a la luz del día, y en su biblioteca, el rey no solo guardaba libros de piedad, sino también manuscritos de magia, astrología y alquimia que le daban acceso a saberes prohibidos. Este es un caso en el que la historia oficial y las sombras del misterio se entrelazan de tal manera que ya no podemos distinguirlas. Adéntrate con nosotros en este enigma, porque en El Escorial, la razón y la fe son solo la superficie de algo mucho más profundo, mucho más antiguo y mucho más oscuro. ¿Te atreves a cruzar con nosotros? ¿El umbral de las sombras? El aire en San Lorenzo de El Escorial era un sudario de piedra. Un silencio profundo, casi palpable, se posaba sobre los vastos pasillos, tan solo quebrado por el susurro de las sandalias de los monjes o el aleteo de un murciélago perdido. Pero para un hombre en particular, un hombre que se consumía en sus aposentos, el silencio era una quimera. Para él, el aire estaba saturado de un eco, un lamento perpetuo que resonaba en el abismo de su memoria. Este hombre no era otro que el rey católico, Felipe II, arquitecto y espíritu de la obra ciclópea que nos envolvía. ¿Te has preguntado si su mente, ya en los estertores de la vida, estaba atormentada por una obsesión, por un espectro de un perro negro cuyas quejas resonaban en el mismísimo umbral de la muerte? Y debemos de confesar que la historia, la verdadera y ortodoxa historia, no lo certifica. Pero la leyenda, que a veces lleva una verdad más profunda que la crónica, susurra que sí, y nosotros nos acogemos a ella. Todo comenzó, como a menudo lo hacen estas historias, en la génesis de la obra. Los canteros, los hombres que con su sudor y su sangre daban forma a la voluntad del rey, hablaban de un perro. No un perro cualquiera, sino un mastín de pelaje tan oscuro como la noche más cerrada, con ojos que parecían brasas del Averno. Su aparición era cíclica, siempre al anochecer, cuando las sombras se alargaban y la montaña se volvía un ser vivo y respirante. Su misión era simple, pero devastadora: aullar. Sus ladridos no eran los de un animal hambriento o asustado, eran alaridos guturales que se filtraban en la psique de los obreros, interrumpiendo su descanso y sembrando el pánico. Decían que el can no era de este mundo,
sino un centinela de una puerta infernal, un cancerbero de una entrada que el rey, con su piedad y su ambición, estaba sellando con piedra y fe. Esta leyenda es fascinante porque nos revela el otro lado de la inmensa obra de Felipe II, el terror, la superstición y la resistencia de lo primigenio. ¿Puedes imaginarte al rey, el hombre más poderoso de su tiempo, el paladín de la Contrarreforma, escuchando estos rumores? Al principio, debió haberlos desestimado como simple ignorancia de hombres de campo. Pero el eco de los aullidos se hizo tan insistente que la propia obra se ralentizaba. Fue entonces, en un acto de autoridad absoluta, que Felipe II ordenó la caza y muerte del animal. No solo eso, sino que exigió que el cadáver fuera colgado de una de las torres, a la vista de todos, como un trofeo macabro, como una advertencia a lo sobrenatural. En este reino, la voluntad de Dios y la mía son ley. Sin embargo, ahí radica el misterio. La leyenda no termina con la muerte del perro. De hecho, es ahí donde empieza de verdad. A medida que el monarca envejecía, que la gota roía sus huesos y la sombra de la muerte se cernía sobre él, sus noches se tornaban inquietas. La paz que la oración le ofrecía se veía interrumpida por un eco que solo él podía oír. Un ladrido fantasmal, un aullido solitario que provenía de los confines de la memoria, pero que se sentía tan real como el dolor en sus articulaciones. ¿Era la voz de un demonio burlón? ¿Era la manifestación de su conciencia, recordándole el acto de crueldad que había cometido? O, en un sentido más poético, era el sonido de la puerta del infierno, la misma que había intentado sellar, resquebrajándose bajo la fuerza de un guardián incorpóreo? El rey, en sus últimas horas, no podía escapar a este espectro sonoro. Mientras el incienso perfumaba la estancia y los monjes murmuraban responsos, él, Felipe, escuchaba un aullido lejano, un lamento que parecía el castigo eterno por su impiedad. Aquel perro, en su muerte, se había convertido en un compañero perpetuo, un recordatorio de que algunas fuerzas, las más antiguas y oscuras, no pueden ser colgadas de una torre. Pero el tormento no solo venía de las tinieblas de la leyenda. Se encontraba también en la luz, en el arte, en el lienzo que el propio rey había mandado colocar en su lecho de muerte. En el final de su existencia, Felipe II, el devoto, el intransigente, se rodeó de los enigmas de un artista que la Inquisición miraba con recelo, el Bosco. Se dice que no fue un solo cuadro, sino varios, dispuestos en forma de cruz. Y aunque no existe prueba de esta disposición, la idea es de una belleza perturbadora. Si no era una cruz literal, era una cruz mental, una encrucijada de imágenes que reflejaban la eterna lucha del alma. Imagínate el aposento final, las paredes desnudas, el monarca postrado en su cama, y delante del hombre más poderoso de la tierra, el jardín de las delicias. Una obra que es un espejo del cosmos, una ventana al alma humana. El tríptico se abría ante sus ojos. A la izquierda, el jardín del Edén, con Adán y Eva, la inocencia del principio, el momento antes de la caída. Una visión que debía reconfortarle, que le recordaba la pureza primigenia de la creación. Pero el panel central era un tormento visual. Allí, la humanidad se entregaba al placer mundano, a la lujuria, a la vanidad, a los deseos que el propio rey, en su vida de estricta piedad, había combatido. ¿Qué pensaría Felipe II al ver a esos cuerpos desnudos, a esos seres híbridos y fantásticos, a esa bacanal perpetua de los sentidos? ¿Se vería reflejado en alguno de ellos? ¿Le asaltarían los fantasmas de sus propias tentaciones, de sus propios errores, ahora magnificados en un lienzo de más de 2 metros de ancho? Y luego, a la derecha, el infierno. Un infierno musical, un infierno arquitectónico, un infierno que castiga los pecados de la vida con torturas exquisitas y grotescas. La vista de esa tabla, mientras la fiebre le consumía, debió de ser un presagio, una advertencia, una meditación aterradora sobre lo que le esperaba. Felipe II no coleccionaba las obras del Bosco por herejía, sino por su profundo sentido moral y su capacidad para representar el pecado y sus consecuencias de una manera que ninguna otra obra de la época podía. Pero volvamos a la imagen de la cruz. Os pedimos que dejéis volar vuestra imaginación. No una cruz de madera, sino una cruz de lienzos. El jardín de las delicias en el centro, como el cuerpo de Cristo, flanqueado quizás por otras obras que el rey poseía. A un lado, tal vez, la tabla de Cristo con la cruz a cuestas, un recordatorio del sufrimiento y la redención. Al otro, quizás, el carro de heno, una sátira de la avaricia y la vanidad, pecados de este mundo. Y en la cabecera de la cruz,
el cuadro de la mesa de los pecados capitales, un manual de la caída humana, una guía de los peligros que acechan al alma. Esta disposición, esta cruz del bosco, es una metáfora de la mente del rey en su agonía. Por un lado, la promesa del paraíso, por el otro, el miedo al infierno. En el centro, el reflejo de la propia humanidad, con sus vicios y sus virtudes, con su constante lucha por la salvación. Mientras su cuerpo físico se deterioraba, su mente se encontraba en una batalla final, una batalla por la que había luchado toda su vida. Mientras la historia nos cuenta que Felipe II era un gran aficionado a la astronomía, interesado en el cálculo de la longitud geográfica y en la fundación de un observatorio, la leyenda moderna nos permite una especulación más audaz. Porque si el rey miraba hacia abajo, al infierno pintado del bosco, ¿no miraría también hacia arriba, hacia la inmensidad del firmamento que tanto le fascinaba? El monasterio de El Escorial no solo fue erigido sobre un supuesto vórtice energético, sino que, por su posición en la sierra madrileña, ofrece una bóveda celeste de una claridad asombrosa. Imagínate al rey, postrado en su aposento, con la ventana abierta. La brisa de la noche se cuela, y en el silencio, más allá de los aullidos de su memoria, ¿acaso sus ojos no se posarían en la cúpula estrellada? ¿Podría haber visto algo que los demás no vieron? Es una idea que nos permite conectar lo antiguo con lo actual. Si hoy en día la zona del Escorial y la cercana Sierra de Guadarrama son conocidas por los ufólogos como puntos de avistamientos, ¿quién nos dice que hace más de 400 años no ocurría lo mismo? La mentalidad de la época no lo llamaría ovni. Sería un signo divino, un presagio, un ángel o un demonio que descendía de las estrellas. Felipe II, con su profunda fe, pero también con su curiosidad científica y su interés en lo esotérico, habría interpretado cualquier fenómeno anómalo en el cielo como una manifestación de la voluntad de Dios, o quizás, del mismo diablo. Un carro de fuego que no era de heno, sino de metal bruñido, un coro de ángeles que emitía una luz tan intensa que no era de este mundo. Quizás, la noche en que Felipe II murió, las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Tal vez un objeto se movió en el cielo con un silencio antinatural, o una luz pulsante rompió la quietud de la noche serrana. Y el rey, en su lecho, lo vería. No como una nave espacial, por supuesto, sino como el anuncio de su destino. Como un carro divino que venía a recoger su alma, o como la estrella de un abismo que solo él podía contemplar. Pero el esoterismo de El Escorial no solo reside en sus leyendas, sino también en su misma arquitectura. La planta del edificio, esa disposición masiva y geométrica que se extiende a lo largo de 33.333 metros cuadrados, no es casual. Es un símbolo, un jeroglífico de piedra que remite al origen de la obra. Se dice que el diseño del monasterio reproduce la forma de una parrilla invertida, un homenaje al martirio de San Lorenzo, en cuya festividad, el 10 de agosto, Felipe II obtuvo una victoria militar decisiva contra los franceses en la batalla de San Quintín. El propio rey hizo voto de construir un monumento a la fe para celebrar esta victoria. La cuadrícula de la parrilla se convirtió así en la base de la geometría sagrada del edificio, con la iglesia y la cúpula central elevándose como el altar, y el palacio real en un costado, como el mango de la parrilla, donde el propio monarca podía vivir y morir en la sombra de su propia creación. Esta decisión arquitectónica, lejos de ser un mero capricho, es una declaración simbólica que infunde a todo el complejo un aura de sacrificio y redención. Y por último, os invitamos a descender con nosotros a las profundidades del conocimiento, a ese Santa Santorum del saber que es la biblioteca de El Escorial. Esta no es una biblioteca cualquiera, ya que su construcción y su disposición son una manifestación de la mente de su creador, una mente que buscaba no solo la piedad, sino también el control absoluto sobre el conocimiento. Has de saber que la biblioteca, con su imponente bóveda pintada por Pellegrino Tibaldi, es un reflejo del paraíso, un lugar donde los saberes divinos y humanos convergen. Pero si la bóveda es el cielo, ¿qué ocultaban los estantes de abajo? Felipe II, el campeón de la Contrarreforma, el rey que persiguió la herejía con celo implacable, era, paradójicamente, un bibliófilo insaciable con una curiosidad que a menudo rozaba el límite de lo permitido. A través de sus embajadores y espías, reunió una de las colecciones más vastas del mundo, con manuscritos y libros que abarcaban todos los conocimientos de la época. Pero el verdadero enigma no está en los libros de teología, ni en las crónicas históricas o en los tratados de filosofía. El verdadero misterio se esconde en los anaqueles más remotos, donde se guardaban los libros prohibidos. Imaginaos el contraste. Por un lado, la Inquisición, con su índice de libros prohibidos,
quemando a fuego lento el saber herético. Por otro, el monarca, el mismo que defendía la fe católica a espada y cañón, almacenando en su propia casa una colección de estos mismos libros. ¿Pero por qué? ¿Por qué se apoderaría de obras de astrónomos como Nicolás Copérnico, que desafiaban la visión geocéntrica del mundo, o de libros de astrología, alquimia y ciencias ocultas? No era por mera curiosidad. Era por una razón más profunda. Para un rey que creía tener un destino divino, el conocimiento era poder. El saber prohibido no era solo una tentación, era un arma, un espejo en el que mirarse para entender a sus enemigos y, de paso, para espiar en los secretos del universo. Los libros de alquimia, con sus crípticas fórmulas para transformar los metales, eran una búsqueda de la pureza material, pero también de la inmortalidad. Los tratados de astrología le permitían escudriñar el destino de su imperio en el vasto lienzo de las estrellas. Felipe II, devoto y supersticioso a partes iguales, no podía ignorar estos saberes. Se apoderó de ellos para que nadie más los tuviera, para controlarlos, para desentrañar sus misterios en el silencio de su biblioteca. Así que, mientras el rey agonizaba, postrado en su cama, podríamos imaginar su mente, no solo atormentada por los aullidos del perro y por las visiones del bosco, sino también por el peso de todo ese conocimiento. El conocimiento herético que había salvado del fuego, los secretos que había arrancado de la alquimia, las profecías que había leído en las estrellas. Su alma, a punto de partir, era un campo de batalla entre la fe y el saber, entre la devoción y la curiosidad. El rey que había querido ordenar el mundo en una obra de piedra, ahora veía su mente desordenada por los fantasmas de todo lo que había visto, oído y leído. Imaginadlo por un momento. La luz tenue de un candil, un monarca moribundo, y en su mente, la cruz del bosco, el ladrido de un perro demoníaco y, sobre todo, una interminable procesión de imágenes y textos prohibidos. El infierno de la perdición, el infierno de la culpa y ahora, el infierno del conocimiento. Las sombras del monasterio se extendieron, envolviendo la cama del rey. Los latidos de su corazón se hicieron más lentos, el aliento más débil. Pero en el silencio de la noche, justo antes del final, se escucha un ladrido, reflejo de una risa grotesca desde el panel de los condenados, acompañado por la música de un coro celestial que venía de las estrellas y el susurro de las páginas de un libro maldito. No lo sabemos. La historia, en este punto, se calla y nos deja a merced del misterio. Las leyendas, sin embargo, murmuran que solo cuando el alma del rey abandonó su cuerpo, el aullido cesó, los ojos diabólicos del perro, pintados por el bosco, finalmente se cerraron, la luz incomprensible que se cernía sobre el monte Abanto se desvaneció. Y así, queridos amantes del misterio, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los pasillos y las sombras de este coloso de granito. Con el Escorial, la historia nos entrega un enigma, y nosotros, en el umbral de las sombras, solo hemos abierto una ventana a su interior. Hemos caminado sobre la parrilla de piedra de San Lorenzo, escuchado el eco fantasmal del perro y vislumbrado la obsesión de un rey que miraba tanto al infierno del bosco como a las estrellas. La figura de Felipe II se nos presenta, al final, no como un monarca inquebrantable, sino como un hombre atrapado entre la razón y la fe, la ciencia y la superstición. Un hombre que quiso construir el segundo templo de Salomón en un lugar que se decía ser una puerta al Averno. ¿Fue el monasterio una fortaleza espiritual o una prisión para su propia mente? ¿Eran sus secretos un reflejo de su piedad o de una ambición que rozaba lo prohibido? Son preguntas que no tienen una respuesta sencilla, porque en este lugar, la verdad es un laberinto de espejos. Por ello, os invitamos a que este vídeo sea solo el principio de vuestra propia búsqueda. No os conforméis con la historia oficial, ni con nuestras interpretaciones de las leyendas. Buscad, investigad, cuestionad lo que se da por sentado. Sumergíos en los archivos, en los libros de los historiadores y en las crónicas olvidadas. El verdadero tesoro de estos misterios no está en la respuesta, sino en el camino que recorremos para encontrarla. El conocimiento es la única lámpara que puede iluminar las sombras más profundas. Si este viaje a lo desconocido os ha parecido fascinante, si hemos conseguido encender esa chispa de curiosidad en vuestro interior, os invitamos a que os unáis a nuestra comunidad de exploradores. Suscribíos a nuestro canal, dadle al like si os ha gustado el vídeo, y dejadnos un comentario abajo contándonos vuestras propias teorías sobre este misterioso lugar. Para nosotros, vuestras opiniones son una pieza clave en este puzzle. Y no olvidéis activar la campana de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recordad,
cada domingo a las 8, hora de Madrid, os esperamos con un nuevo caso que desafiará vuestra percepción de la realidad. Hasta entonces, permaneced atentos, no dejéis de buscar respuestas y, sobre todo, no temáis cruzar el umbral. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por acompañarnos por este viaje a través del umbral de las sombras. Cada domingo, a las 8, una nueva historia te estará esperando en la penumbra. Aunque, si tu curiosidad y sed por el misterio no soporta el silencio, aquí te dejamos otros 2 relatos que susurran desde las sombras para acompañarte en la espera.